Bienvenidos amigos y amigas a este programa de bendición, verdades que liberan a través de TV La Verdad, canal online, canal mundial, que ahora está transmitiendo este programa a las 8 de la mañana para que usted pueda disfrutarlo, tal vez mientras desayuna, mientras está en casa, y asimismo a las 5 de la tarde el reprise, usted puede verlo a través de este canal. 5:30 de la tarde usted puede sintonizarlo y disfrutar de estos mensajes de salvación. Hoy queremos compartir otro tema más de bendición para su vida. Les saluda el pastor Juan Carlos Ulloa y quiero compartir un tema que lo he titulado Mantengan la calma. Siempre que se instruye a las personas acerca de desastres naturales o acerca de terremotos, acerca de cualquier situación, tal vez un incendio, un lugar donde hay mucha gente y tal vez sucede algo y la gente empieza a salir corriendo. ¿Cuántos accidentes suceden? Y ciertamente más personas mueren por el evento, sino que más bien por la desesperación de correr, de salvarse. Hace que las personas sean más dañadas, lastimadas o pierdan la vida. ¿Qué hace usted cuando está ante una situación difícil? ¿Qué hace usted cuando se presenta un desastre natural tal vez? ¿Cuál es su actitud? Muchos no lo sabemos hasta que lo vivimos. Es cuando experimentamos una situación difícil que podemos decir, yo reaccioné de tal manera. El último terremoto que vivimos en el Ecuador, yo estaba recostado en mi cama y sabía que ese era el lugar más seguro donde tenía que quedarme, ya que mi cuarto queda en un lugar medio y al otro lado hay una casa muy alta que podía caerse y al otro lado de la calle hay cables de alta tensión. Yo dije, no, este es el lugar más seguro y me quedé ahí tranquilo. Otros optan por salir corriendo a la calle, sin entender que hay muchos riesgos, como que un carro pierda el control o cables de alta tensión caigan sobre ellos. En sí, se dan muchas recomendaciones para las personas cuando sucede una situación inesperada. He visto como en lugares donde hay bastante hacinamiento de personas, como un estadio, como una discoteca, y ha sucedido un incendio o alguna situación, y la gente por salir corriendo aplastan a otras personas, y hay varios heridos y muertos ante esta situación. Por eso el consejo de mantenga la calma es el más pertinente en estas situaciones. Cuando usted se controla, cuando usted mantiene la calma, puede pensar con más lucidez y puede actuar de una manera más prudente. Pero realmente cada persona tiene una forma de reaccionar y no sabemos cómo reaccionamos, como le decía, hasta el momento en que hemos vivido algo parecido. ¿Cómo reaccionar cuando usted se encuentra al borde de la muerte? Las personas que reaccionan de una manera negativa terminan cuando enfrentan un problema difícil. Unos terminan suicidándose, otros terminan deprimiéndose y otros terminan hasta enloqueciendo. No saben qué hacer ante una situación difícil o inesperada. No saben cómo reaccionar. La palabra del Señor nos enseña que lo primero que también debemos hacer es mantener la calma y confiar en Dios. En el libro de Éxodo capítulo 14, Moisés se encontraba ante una situación difícil donde las personas estaban desesperadas, pues ellos habían salido de Egipto, mucha gente. Estaban frente al Mar Rojo y estaban al otro lado el ejército de los egipcios que venía amenazante a destruir, a matar a la gente hebrea que había salido. Cuando el Señor envía a Moisés a Egipto, recuerde que Faraón no quiso dejar salir a los hebreos, por lo cual vinieron 10 plagas, la última, la muerte de los primogénitos. Los egipcios se asustaron ante esta situación y empezaron a decirle al faraón, deja que se vayan, mándalos a los hebreos. Y empezaron a darle ropa, comida, joyas, con tal de que se vayan, porque se vieron amenazados de muerte. Dijeron, fueron los primogénitos, luego seremos nosotros, mejor que se vayan. Pero cuando ya los israelitas empiezan su viaje hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán, ellos se arrepienten y dicen, no dejemos que se vayan, más bien vamos a matarlos, vamos a vengarnos por todos los desastres que nos han dejado. Y empiezan a perseguir al pueblo hebreo, al pueblo de Israel.
Son en esas circunstancias que ellos se encuentran acorralados. Tal vez dirían, Moisés fue un mal estratega, nos llevó a una emboscada. Tenían el Mar Rojo y tenían al ejército enfurecido contra el pueblo hebreo. Pero en esas circunstancias, miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ellos se asustaron, se llenaron de pavor, de pánico, al ver al ejército enemigo. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Miren el reclamo que le hacen a Moisés. Hubiésemos estado mejor allá, como esclavos, pero al menos vivos. Ahora nos traes a morir en el desierto. Viene el ejército, nos van a aniquilar a todos. Pero ahí viene la fe de Moisés y la confianza que él tenía en su Dios. Él les dice, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Qué está diciendo Moisés? No tengan miedo. Lo primero que se apodera de las personas ante circunstancias adversas, difíciles, catastróficas, es el miedo, es el temor, es el pánico, es la fobia a morir. Y él le dice, no teman. Luego le dice, estén firmes. Es decir, mantengan la calma, quédense en pie, no se muevan. Porque Dios va a manifestar su poder, Dios va a manifestar su gloria. Moisés aún no sabía lo que Dios iba a hacer, pero él confiaba en Dios. Y por eso le dice, tranquilos, mantengan la calma, Dios tiene el control de todo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué confianza la que tenía Moisés en Dios. Moisés se había encontrado con Dios en el monte de Horeb. Había visto el poder de Dios. Moisés había entendido cómo las plagas dañaron a toda la nación de Egipto, pero no tocó al pueblo de Israel que estaba en Gosén. Ellos nunca sufrieron las plagas de la oscuridad, del granizo, de las úlceras, de los mosquitos, de todo lo que vinieron sobre ellos. Sin embargo, los egipcios tuvieron que padecer todas esas desgracias de la ira de Dios. Moisés había visto eso y había entendido el poder de Dios. Y él está diciendo, el Dios que hizo todas esas plagas y que no nos tocó a nosotros, ese Dios peleará por nosotros. El Dios que hizo que murieran todos los primogénitos de toda una nación, pero no tocó a los que tenían la marca de la sangre, ese Dios va a pelear por nosotros. Mire la confianza que tenía Moisés en Dios, que él pelearía por ellos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Moisés le dijo, no teman y quédense tranquilos. Luego él pone su confianza en Dios. Y ahora Dios le dice, muy bien, yo ya tengo el control, tú has clamado a mí. Ahora ya no se queden tranquilos ni se queden firmes, ahora marchen. Primero extiende tu mano sobre el mar y el mar se abrirá y pasarán en seco. Y luego ustedes avancen por allí. Dios le da instrucciones precisas a Moisés. Y dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, detrás de la gente. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Mire, Dios pone a su ángel en medio entre el pueblo de Israel y el ejército egipcio. Y la columna de nube que protegía al pueblo de Israel en el día de la inclemencia del sol. Y en la noche esa columna de fuego
a través de los animales nocturnos peligrosos en el desierto. Esa columna de nube ahora se pone detrás como un muro, como un escudo para proteger al pueblo de Israel. Ellos pudieron ver entonces la gloria de Dios. Y así más adelante usted puede ver la narración final, desde el desenlace de esta historia. Cómo ellos pudieron cruzar ese mar, cómo pudieron salvar sus vidas y llegar todos salvos, sanos, al otro lado del mar. Pero el ejército egipcio que se atrevió a atravesar el mar para perseguirlos, todos murieron ahogados cuando las aguas volvieron a su lugar. ¿Qué aprendemos nosotros de esta historia? Ciertamente, cuando usted confía en Dios, cuando usted cree en ese Dios, confía en su poder, cree que Él tiene el control de todo, cuando vienen las circunstancias difíciles, usted mantiene la calma. Usted puede tener paz en medio de la tormenta cuando usted confía en Dios. ¿Cuánto confía usted en Dios? De tal manera que cada vez que ellos vivieron circunstancias difíciles, pudieron confiar en Dios. Ciertamente, no todos, dice el apóstol Pablo, no es de todos la fe. Y no todos creían en Dios como lo hacía Moisés. Muchos se desesperaban y llegaban a situaciones de pánico. Pero Moisés le decía, mantengan la calma. Más adelante usted puede encontrar otra narración también de la vida de Moisés. En el libro de Números capítulo 14, Moisés envía espías a reconocer la tierra. Manda a 12 por cada tribu de las 12 tribus de Israel. Cuando ellos reconocen la tierra y regresan, 10 de ellos le dicen, la tierra es muy buena. La tierra tiene gran cantidad de alimentos, campos fértiles. Ciertamente es una tierra donde fluye la leche y la miel. Pero hay un problema. Tiene ciudades amuralladas hasta el cielo, dicen ellos. Claro que es una exageración. Pero ellos dicen, tiene ciudades, sus murallas llegan hasta el cielo. Es lo que llamamos una hipérbole, una exageración. Y dice, y sus habitantes son gigantes. Nosotros parecíamos langostas, es decir, esos grillos, esos saltamontes. Parecíamos langostas ante ellos. Esta noticia desanimó a todo el pueblo de Israel. Y empezaron a desesperarse y a decir, mira Moisés, nos has sacado de Egipto, hemos cruzado el desierto y ahora que vamos a llegar a esa tierra, nos espera la muerte. No vamos a poder enfrentar a esos gigantes. Pero uno de ellos, Josué, y su otro compañero Caleb, le dicen, no teman, porque Dios, Él pelea por nosotros. Dios nos va a ayudar a derrotarlos. Dios no está con ellos, está con nosotros. Vamos a vencerlos. Vamos a comerlos como pan. Puede entender ese término, comerlos como pan. Es decir, son pan comido. Podrán ser muy gigantes, pero mientras más grandes son, más rápido caen. Dios va a pelear por nosotros. Dios va a luchar en nuestro lugar. Él va a ganar la guerra por nosotros. Así que no teman a esos gigantes. Vamos a conquistar la tierra, porque la tierra ya Dios nos lo ha dado a nosotros. Mire, las multitudes, escuchando la información negativa de los gigantes, empezaron a desanimarse y empezaron incluso a amenazar con apedrear a Moisés, con apedrear a Josué, a Caleb. Y entonces Dios tuvo que mostrar su gloria, mostrar su poder y demostrarles que Él era el Dios todopoderoso. Dios tuvo que mostrarles la grandeza de lo que Él podía hacer en el pueblo de Israel. ¿Cuánto confía usted en Dios? ¿Cuánto cree usted en el Señor? ¿Cuánto espera usted de Dios? Dios puede hacer grandes maravillas. Cuando usted está convencido de lo que Dios puede hacer, cuando usted está convencido de que Dios pelea a su favor, entonces usted mantiene la calma. ¿Es de las personas que se desesperan o es de las personas que mantiene la calma? Podemos ver el desenlace de la historia de Josué y de Caleb. Fueron los únicos que cruzaron a la tierra prometida de esa generación
y fueron los que conquistaron esa tierra prometida para ellos, para sus familias y para el pueblo, porque ellos confiaron en Dios. Ellos no se desesperaron, ellos no se desanimaron. Escuché decir una vez, un ejército desanimado es un ejército derrotado. No permita que las circunstancias lo desanimen, lo desesperen, lo debiliten. Confía en el Señor, esfuércese en el Señor, fortalézcase en el Señor. En Él usted encontrará toda la ayuda que necesita. Una vez el profeta Eliseo estaba en Samaria y se quedó a dormir ahí con su siervo. Esa noche el ejército sirio había invadido todo ese campamento. Usted puede encontrar esa historia en Segunda de Reyes, capítulo 6. Cuando el siervo de Eliseo se levanta en la mañana y mira que todo el campamento donde ellos estaban estaba rodeado por ejércitos enemigos, entró en pánico, se asustó, entró pavor en él y fue corriendo donde el profeta Eliseo y le dice: ¿qué hacemos? Estamos rodeados por los ejércitos sirios. Los enemigos nos han rodeado, estamos perdidos. Pero el profeta le dice: no temas. Mire, hoy diríamos, mantén la calma. No temas, le dice a Jesse, porque más son los que están con nosotros que todo ese ejército enemigo. Y él diría: ¿cómo es eso que son más? Solo somos dos. ¿Dónde están los demás? El ejército son miles de soldados y solo estamos dos. Eliseo ora a Dios y le dice: Señor, abre sus ojos y permítele ver tu gloria. Dios escucha la oración de Eliseo y abrió los ojos espirituales de su siervo. Y él pudo ver que alrededor de Eliseo había gente, dice, carros de fuego, gente de a caballo. Habían ejércitos de ángeles. Por eso él le dijo: no temas, porque son más los que están con nosotros que todos ellos. Hay un texto que dice: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eliseo confiaba en su Dios. Eliseo confiaba en aquel Dios que estaba a su lado, en aquel Dios que no lo abandonaba, que siempre lo acompañaba, en aquel Dios que enviaba sus ejércitos de ángeles para cuidar de él. Eso permitía que Eliseo mantenga la calma ante cualquier circunstancia. Él confiaba en el poder de Dios. Él confiaba en la presencia de Dios, en la compañía de Dios, en que Dios lo cubría, en que Dios lo acompañaba siempre, en que Dios jamás lo dejaría solo. Y por eso él pudo no desesperarse, no desanimarse, no asustarse, no llenarse de pánico, sino confiar en su Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Cuánto confía usted en Dios? Por eso el Señor le dice: mantén la calma. En otra ocasión, hay otra historia interesante en Segunda de Reyes, capítulo 19. El rey de ese entonces, Ezequías, es amenazado por un general sirio. Este general le dice: mira, hemos conquistado todas las naciones vecinas. Hemos venido conquistando varias naciones. Los hemos vencido, los hemos derrotado, y a sus dioses los hemos quemado en el fuego. Contigo, Ezequías, y con tu pueblo vamos a hacer lo mismo, y tu Dios no podrá defenderte. También lo vamos a derrotar. Cuando Ezequías escucha esas palabras de amenaza, él ora a Dios, se llena de temor también, y le dice: Señor, ciertamente ellos han derrotado a otras naciones y han derrotado a sus dioses y los han quemado en el fuego, porque esos no son dioses, pero tú eres Dios. Y él clama al Señor y le dice: mira, Señor, el desafío, la blasfemia, el insulto que ha hecho contra ti. ¿Sabe? Dios, a través del profeta, le da palabras tranquilizadoras a Ezequías y le dice: no temas, mira lo que yo voy a hacer ahora, porque es a mí a quien ha insultado, es a mí a quien ha amenazado. El desenlace de esta historia dice que
Dios envió un ángel en la noche que mató a 185,000 soldados enemigos, 185,000 soldados sirios. Ese general que había desafiado a Dios tuvo que regresar derrotado a su nación y allá lo asesinaron. Ciertamente había derrotado a otras naciones, había derrotado a otros dioses, porque no eran dioses, era madera, yeso, era metal. Pero el Dios de Israel es el Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Y él pudo demostrar su poder solo con un ángel, destruyendo a todo un ejército, ante la oración del rey Ezequías. Porque el desafío no fue contra el rey, fue contra el Dios verdadero. Ezequías aprendió a confiar en Dios, el Dios que pelea las batallas de Israel, el Dios que es ese guerrero que puede vencer cualquier batalla, y es el Dios que asegura la victoria a quienes confían en él. Ezequías pudo mantener la calma y decir: Dios pelea por nosotros. Ellos pudieron ver la victoria, ver a sus enemigos muertos, y ellos no tuvieron que mover un solo dedo para ganar esa batalla. Dios peleaba por ellos. Por eso el Señor, cuando vienen problemas, cuando vienen desastres, cuando vienen situaciones difíciles, Él nos dice: mantén la calma, yo tengo el control, quédate quieto, confía en mí, yo tengo tu vida en mis manos. Hay un texto en la Biblia que dice: te tengo esculpido en la palma de mis manos, el que te toca a ti, toca a la niña de mis ojos. Ese es el Dios que cuida de aquellos que han creído en Él, que confían en Él, de aquellos que se han acercado a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Hay otra historia también en la Biblia. En 2 de Crónicas, capítulo 20, usted va a escuchar, a leer la historia del rey Josafat. También él fue amenazado por un ejército muy grande. Y él pudo confiar en Dios y pudo clamar a Dios. Y Dios le dio la batalla. Aunque venían grandes amenazas, Josafat clamó a Dios y confió en Dios. Él dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mire la oración sincera de este rey. Reconocía la superioridad del enemigo. Reconocía que era un número tan grande, una multitud tan grande, que él no sabía qué hacer, que él no tenía fuerzas para enfrentar a ese enemigo. Él empieza a clamar a Dios y le dice: Señor, haznos justicia. Tú nos diste esta tierra y ellos quieren despojarnos de aquí. Defiéndenos. Y ellos empezaron a clamar. Dios responde y le dice: oíd, Judá, y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no teman ni se amedranten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué palabras tan maravillosas. No tengan miedo, no se sientan amedrantados por esa multitud tan grande, porque la guerra no es de ustedes, es la de Dios. Amigo que me escuchas, amiga, hermano, Dios pelea tus batallas. Dios pelea por ti. No es tu guerra, es la de Dios. No te desesperes, no te desanimes, no pienses en el suicidio, no caigas en depresión. Confía en el Dios que peleará por ti. Confía en Él. Trae a Él tus cargas, trae a Él tus necesidades, trae a Él tus problemas. Tal vez un problema de divorcios, de adicción. No sé cuál es la situación que estés pasando, pero el Señor te dice: no temas ni te amedrantes ante este problema, ante esta situación, porque no es tu guerra, sino la de Dios. Cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, cuando tú pones tus problemas en las manos de Dios, Él tiene el control de todo. Y aún tus enemigos ahora son los enemigos de Dios, y Él pelea la guerra por ti. No es vuestra la guerra, sino la de Dios.
el Señor le da instrucciones a Josafat y Josafat va con sus ejércitos a la batalla. Josafat le dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Cuando usted cree en el Señor, cuando usted confía en el Señor, usted tiene seguridad. Y cuando usted obedece a su palabra, usted tiene prosperidad. Mire lo maravilloso que es confiar en Dios y obedecer su palabra. Él puso que sus ejércitos empiecen a marchar hacia la guerra. Y luego los sacerdotes con ornamentos sagrados y los levitas empiezan a cantar alabanzas mientras van a la guerra. ¿Y sabe una cosa? Mientras ellos cantaban y mientras ellos alababan a Dios, hubo confusión en los enemigos y empezaron a matarse unos a otros. Usted puede leer toda la historia en 2 de Crónicas capítulo 20, cómo los enemigos se mataron entre ellos, no quedó uno en pie. De tal manera que cuando el ejército de Josafat llega al campamento enemigo, solo encuentra cadáveres. Y dice en el texto que estuvieron 3 días recogiendo el botín porque era demasiado. Encontraron armas, encontraron riquezas, encontraron toda clase de, tal vez de oro, de piedras preciosas, de monedas. Encontraron tantas riquezas que se demoraron 3 días recogiendo esas riquezas. No tuvieron que mover un solo dedo, no tuvieron que tomar una espada, no tuvieron que mover una sola lanza. Dios peleó por ellos, hizo que sus enemigos se maten entre ellos. Y de esa manera le dio la victoria y le dio grandes riquezas a Josafat y a su ejército, a su nación, por haber confiado en Dios, por haber clamado y dicho: Señor, nosotros no podemos enfrentar a esta multitud, no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Y Dios pudo mostrarles la grandeza de su poder. Haga usted lo mismo. Tal vez usted no tiene las fuerzas para enfrentar esas deudas, esa enfermedad, ese divorcio, esa adicción, esa pérdida de un ser querido. Pero cuando usted viene a Dios, Él tiene todas las fuerzas porque Él es el Todopoderoso. Qué hermoso es poder confiar en Dios. En el libro de Mateo capítulo 14, desde el versículo 26, usted puede ver que Jesús, una vez que estuvo enseñando a la gente y alimentando multitudes con el milagro de los panes y los peces, le dijo a sus discípulos: adelántense en el mar. Y mientras ellos estaban remando en la noche, ya cerca del amanecer, Jesús viene caminando sobre las aguas. Dice el texto que cuando ellos vieron a Jesús caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma. Y todos entraron en pánico y empezaron a gritar. ¿Qué haría usted si está en el mar, en un bote, y tal vez una silueta viene caminando hacia usted? Creo que si yo hubiese estado en ese bote, me hubiera lanzado al mar a nadar. Yo creo que tal vez, de no ser por las palabras de Jesús que le dijo: no teman, yo soy, todos sus discípulos hubieran tirado de ese bote y tal vez todos hubieran muerto esta noche. Es natural en las personas tener temor. ¿No ha escuchado usted historias de ciertos lugares donde están velando a un muerto y el muerto reacciona y no queda una sola persona ahí, sino que todos salen corriendo? La gente le tiene miedo a los muertos, a los fantasmas, a esas cosas, porque no cree en el Dios omnipresente, el Dios que siempre está a nuestro lado. Y los discípulos del Señor empezaron a gritar y entrar en pánico en esa barca. Y Jesús le dice: no teman, yo soy. Mantengan la calma, quédense tranquilos, yo soy. Así también, cuando usted se enfrente a algo que le produzca temor, recuerde que Jesús está a su lado y te dice: no temas. Una vez los discípulos del Señor iban en una barca y en esa barca estaba Jesús y estaba durmiendo. Y vino una gran tormenta. Y ellos fueron a despertarle, decir: Señor, nos vamos a ahogar, nos vamos a naufragar. Jesús dice que reprendió al viento y se hizo una gran calma. Jesús les preguntó: ¿por qué temen, hombres de poca fe?
Si Jesús, el dueño de los mares, estaba en esa barca, ¿por qué ellos se llenaron de temor? Luego, al ver que Jesús tranquiliza la tormenta, ellos se preguntaron, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Querido amigo, hermano, si Jesús está en tu barca, ten la seguridad que nunca se hundirá. No importa la tormenta, Jesús tiene el control. Por eso el Salmo 46 dice, no temeremos aunque la tierra se estremezca y aunque se trasladen los montes a la mar, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Confíe en el Señor. Mantenga la calma. Ponga su vida en las manos de Cristo. Él tiene el control de todo. El Señor les bendiga. Que hoy su vida haya sido desafiada a confiar completamente en el Señor. Recuerde, no caiga en el desánimo, no caiga en la depresión. Mantenga la calma. Confíe en Jesús. Dios le bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición.